dijimos que sí se podía. Hoy se ha hecho cierto que es posible un gobierno de progreso en España. Un cambio sustancial de la política española desde la recuperación de la democracia a la muerte del dictador. Hoy es posible caminar hacia las grandes reclamaciones del 15M. Hoy en España se abren grandes alamedas. Una democracia real que cumpla con los requisitos que tiene una democracia que merezca ese nombre. Aún más en un momento en el que la emergencia electoral de la extrema derecha llama al compromiso de todos los demócratas y, sobre todo, a no tener miedo. Una defensa del trabajo digno y bien remunerado, la lucha contra la corrupción, la protección de la educación, impulsando las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que es la única forma de que los cuidados dejen de ser una tarea exclusiva de las mujeres. Cuidar la sanidad pública y devolver la atención a la dependencia. Las pensiones no pueden estar nunca más al albur de un gobierno neoliberal. Hay que blindarlas y hay que actualizarlas al coste de la vida para que nuestros mayores pierdan el miedo al fin de mes. Es hora de que en España, un país que metió todos sus ahorros en las casas familiares, la vivienda sea un derecho y no una mercancía, y aún menos en manos de los fondos buitre. La ciencia debe impulsarse públicamente porque eso es esencial en el país que viene del que inventen ellos, de Unamuno. Y además debe ser el motor de la innovación económica para que dejemos de ser un país que pone copas y limpia habitaciones, que son trabajos muy dignos, pero que frenan el desarrollo cuando se convierten en la única salida. Deben poder votar los emigrados y hay que dignificar la ciencia. Hay que recordar con Bertolt Brecht que de nada sirve luchar contra el nazismo o contra el cambio climático si uno se olvida de aquello que los genera, que es un sistema enloquecido que solamente atiende al beneficio en el corto plazo. Lejos de ataduras religiosas, la eutanasia debe regularse, igual que la cultura, porque la gente culta ensancha el espíritu y decide sobre su buena vida y sobre su buena muerte. El compromiso con las familias, claro que cuesta dinero. Hay que dedicarlo para que los cuidados, como decíamos, no sean solo una tarea de las mujeres y también para que una ley integral contra la violencia machista ponga fin a esta lacra que lleva a España a la Edad Media. El eje de este gobierno no es solamente social, sino también territorial. Y eso se llama, en Cataluña y en el conjunto del Estado, diálogo, 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 dentro de la Constitución, muy lejos de ese a por ellos de unos o el a por ellos de otros. Dentro de la Constitución, porque nuestra Constitución permite muchas cosas, aunque los que se llaman constitucionalistas las nieguen, porque estos constitucionalistas son a la Constitución lo que las carteristas a las carteras, ya lo sabemos. Cualquier economía europea tiene que cumplir con reglas inmorales, dictadas por la Unión Europea, por el Banco Central Europeo. Es verdad, y romper con ellas no es sencillo, pero tenemos que hacer ver a los burócratas de Bruselas que no pueden ser las mayorías los que paguen las fiestas de las minorías y que ese comportamiento absurdo de Europa lo único que hace es generar más y más extrema derecha. La gente que no tiene soluciones, lo que hacemos es sembrarle odio y hay que terminar con esa locura de la Unión Europea. Hay que terminar con esas medidas neoliberales que han hecho tanto daño. Y el voto rogado, y las exhumaciones de los asesinados por el franquismo, y la fiscalización de las casas de apuestas, y el florecimiento de las universidades públicas, y la independencia de la televisión pública. Cuántas cosas pendientes desde hace décadas. Con un gobierno de la izquierda que rompe con un esquema rancio del pasado. Y así comienza una nueva etapa en España, que acaba con los 40 años de dictadura y los 40 de convalecencia hoy. En España es un día de alegría para toda la gente que no se rindió, para toda la gente que no se dejó comprar. Enhorabuena, desobedientes, enhorabuena. Nuestro invitado se cayó de pequeño en una marmita llena de fabada y en vez de ahogarse como haría un niño normal, se la comió enterita. Para poder procesar aquella hazaña tuvo que deconstruir el suceso y reconstruirlo como un relato donde la sabiduría culinaria de los pueblos se expresaba en aquel perol. Para provocar, dijo que la fabada es vegana y lo convirtió en un guión feroz, por lo que tuvo que ir huyendo, recorriendo un mundo entero para que no le lincharan. La libertad de opinión y de expresión es un derecho humano que este programa defiende hasta las últimas consecuencias. Claro, aunque el invitado de turno a veces te defiende que la tierra es plana o que el Juncker es más de derechas que Santiago Abascal, de deconstrucción en deconstrucción y con ánimo de meterse con los pijos de izquierdas, se ha cagado en los muertos de Godard. Y para que no parezca un tuit escrito en un momento de calentón, va y escribe un libro. Pedro Ballín, buenas noches y bienvenido a La Frontera. ¿Cómo estás? Toma asiento. Oye, así que me vas a contar
que el cine de Hollywood no tiene efectos de reproducción sistémica y que los que dicen esto son poco menos que unos imbéciles. Los efectos de reproducción sistémica tienen más que ver con la democracia liberal que con un sistema económico. Efectivamente, la cultura no es... Eso no lo ha entendido nadie. Vuelvo a empezar. Digamos que la expresión cultural de una sociedad determinada es un comentario sobre el modo de vida de esa sociedad. Pero en general, si repasamos con un cierto rigor la historia de Hollywood y de su creación en los años, digamos, en los 100 años de hegemonía aproximadamente en el audiovisual, vemos que es un comentario sobre la democracia liberal, sus potencias y sus fantasmas. Casi nunca un aparato de reproducción de mitos capitalistas neoliberales o reaccionarios como habitualmente la crítica le suele atribuir. Y en ese sentido, además siendo una expresión cultural muy popular, yo insisto mucho en la condición plebeya del cine, ¿no? Que está en su origen, pero que en buena medida como espectáculo de masas la ha conservado en toda su historia. Una cosa que los críticos finos llaman entretenimiento, pero que no es más que expresión de la cultura popular. Pero Bertolt Brecht defendía el teatro como entretenimiento y era Bertolt Brecht con las cosas que hacía. Es que no hay mucha diferencia entre, digamos, los grandes creadores culturales abogados de la democratización, del acceso al conocimiento y a la cultura de todo el mundo, con lo que en realidad Hollywood acabó haciendo, ¿no? O ha acabado haciendo en un siglo. Enfrente de esto aparece por un lado, un cine vocacionalmente artístico, que es lo que ya entendemos por cine de autor, que a mi modo de ver no es más que una apropiación burguesa de un lenguaje plebeyo, o en buena medida lo es. Muy narcisista, muy pagado de sí mismo. Sí, hay una cosa muy curiosa cuando analiza uno el cine de autor, que es su atemporalidad, es decir, habitualmente, con excepciones, evidentemente hay autores como Loach o como Bertrand Tavernier o Pontecorvo, que están muy pegados a la actualidad que los envuelve. Pero lo más común es que el que se tiene a sí mismo por autor, de acuerdo al mito artístico decimonónico que nos dejó el romanticismo, está más pendiente de sus congojas que de mirar a su alrededor. Y esto hace que muchos de los grandes títulos del cine de autor sean películas por las que no pasa el tiempo porque no están relacionadas con un tiempo en concreto, ¿no? Tú planteas a veces que son un truño, pero que le preguntas al autor y dice, no, es el sentido de la vida. Bueno, ¿no? esa maldad se la dedico a un director español, pero es una maldad, la verdad se me escapó. También es verdad que el director que dijo eso se ha buscado la colleja, porque no se puede decir que mi película va del sentido de la vida en una rueda de prensa, porque es como no eso decir... solo lo pueden decir los Monty Python. No, es que claro, es que eso es un poco decirlo todo y no decir nada, ¿no? Lo usaba de todas maneras como contraste con respecto a cómo funciona la industria norteamericana y sus trabajadores, que cuando vienen a Europa, incluso los que hacen las películas con un discurso sociopolítico más evidente, más vinculado a la actualidad, cuando les preguntas, siempre te dicen, no, la película no tiene mensaje, es solo entretenimiento. La última vez, esto en el libro cuento el caso de Ben Affleck con el caso de la película de Argo, que nos consta porque estaba en el material de producción que nos habían pasado, que el hombre se había hecho un máster de Relaciones Internacionales, de la historia de Oriente Medio, etcétera, etcétera, y luego en las entrevistas que hizo en Donosti cuando vino a promocionar la película, decía, no hay política en la película, esto es entretenimiento nada más, ¿no? Y el último caso que me pasó, muy poco antes de pasar a hacer crónica parlamentaria y dejar de hacer información de cine, fue con Jodie Foster. Jodie Foster vino a España porque estrenaba Money Monster, que es una fábula sobre la crisis de 2008, que cuenta la historia de un gurú financiero que tiene un programa de televisión donde aconseja inversiones al público, como si fuera un telepredicador, que lo interpretaba George Clooney, y entra un típico víctima de preferentes, entra en el plató con una pistola y, bueno, reprochándole, digamos, haberle conducido a la ruina.
la película es dura, la historia sí. de un secuestro, digamos, que es un retrato sobre lo que está pasando. Y recuerdo la entrevista con Jodie Foster, que lo mismo decía, no, nosotros solo contamos historias interesantes, no hay ninguna vocación política. Vienen aprendidos de casa para decir que no hacen discurso político. Tú lo que ¿no? planteas es que la última película de Almodóvar es una película narcisista de un tipo que no hace nada más que mirarse el ombligo y que se cree un gran autor, que Woody Allen, cuando se pone igualmente muy europeo, es infumable, y que Indiana Jones mola porque te lo pasas de puta madre. Bueno, esto es muy tramposo, me estás haciendo un hombre de paja, pero bueno, me lo esperaba un poco, ¿no? Porque no digo que las películas sean buenas o malas. A mí Woody Allen me encanta. A mí hay cine de autor, incluso cine de autor especialmente contemplativo, donde no ocurre nada, como no sé, entre mis vicios autorales está Abbas Kiarostami, el iraní, ¿no? Yo un día te conté que fui de joven a los cines Alphaville a ver una película de Eric Romer, y cuando terminó, un tipo que había delante de mí, que era más mayor, se estiró y dijo: en mi puta vida he leído tanto, ¿no? Sí, esto es lo de los subtítulos, que es una tiranía también. No, a mí me gusta mucho el cine de autor. Lo que combato en el libro no es, o sea, no reivindico una calidad superior del cine hollywoodiense porque, en fin, tan idiota no soy, sino que lo que quiero transmitir es, primero, que es un cine más pegado más comprometido con lo que tiene alrededor, con los grandes debates, con los humores sociales que envuelven a la industria, y que el cine que tenemos, por muy progresista de autor, siendo buenísimo o pudiendo ser películas magníficas, y creo que Dolor y Gloria es una gran película, es un cine mucho menos pendiente, mucho menos comprometido con la realidad que tiene alrededor. En Hollywood es que yo creo que no pueden elegir, que de alguna manera este tipo de cultura pop no se puede emancipar ni queriendo de lo que ocurre alrededor. Claro, tú planteas que haces una defensa de la costa oeste frente a la costa este. Unos son los, pues eso, casi 7 novelas para 7 hermanos que arreglan todas hostias, mientras que los otros son unos chupatintes de la costa este. Dices tú, por supuesto, el ocio de estas comunidades no tiene nada que ver con el de las ciudades del este. La prostitución, las peleas a puñetazos, el consumo descontrolado de alcohol y los juegos de cartas y dados eran las distracciones predilectas de estos mineros, cazadores, ganaderos y pistoleros. Como para hacer películas, hablar de la vida y la muerte. Bueno, ese es el proceso de construcción del país, ¿no? Esto, una de las... Yo creo que en la raíz de qué peculiaridades tiene como faro cultural Hollywood, ¿no? Que al final, digamos, es el principal centro de producción de cultura de masas durante todo un siglo, al menos hasta hoy mismo, es la peculiar forma de crearse la identidad de este país nuevo que es Estados Unidos, ¿no? Que es cierto que la costa este se crea casi replicando las sociedades europeas, ¿no? De hecho, hay un término para describir una sociedad provinciana en Estados Unidos que es bostoniano, ¿no? Cuando una sociedad es muy de clase, es muy como la sociedad británica, ¿no? El hecho es de que cuando el país ya estaba emancipado de la corona, es cuando empieza a construirse el viaje hacia el oeste, la conquista del oeste, y la conquista del oeste no lo hacen simplemente, como había pasado con la costa atlántica, comunidades religiosas que han cruzado el mar para fundar una utopía de ese carácter, sino menesterosos en busca de fortuna. Gente que había venido de Europa huyendo de hambrunas a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX, fundamentalmente. Y el tipo de comunidades que construyen son unas comunidades violentas, con ese tipo de entretenimientos, donde el cabaret es el templo de la cultura, porque son sociedades de frontera donde el Estado no alcanza. Y eso permea el cine. Cuando llegan, claro, son como los buscadores de oro. Y entonces tiene mucho que ver el cine con el circo, ¿no? Esta cosa ambulante de sacarle los cuartos a los colonos con un carromato en el que vendes crecepelos, ¿no? Y tú vas en el libro, y yo le voy a meter un poquito de acción a la entrevista. Dale. Tú vas y empiezas a hacer afirmaciones como que, por ejemplo, Hollywood financian a la izquierda. Sí, como que financiar a Clinton es muy revolucionario. Bueno, es que los términos en los que concebimos el juego izquierda-derecha en Europa y cómo se concibe
el juego izquierda-derecha en Estados Unidos son distintos. Es verdad que en general los valores, salvo en algunos momentos concretos, y yo creo que ahora estamos llegando a uno de esos momentos, los valores progresistas que promueve Hollywood son más socialdemócratas que revolucionarios o marxistas, ¿no? Creo que eso responde un poco al humor del país en cada momento. Lo cierto es que, además de financiar al Partido Demócrata, Hollywood está en guerra permanente el último siglo con el gobierno de Washington, lo cual prueba que, bueno, que salvo en política exterior, donde en general Hollywood ha sido bastante dócil a los intereses de su gobierno, también por una cierta concepción del patriotismo que no se rompió hasta la guerra de Vietnam, en general en todo lo demás, Hollywood para Estados Unidos ha sido Sodoma y Gomorra, básicamente, ¿no? McCarthy describió bien lo que había allí. Pero ¿tú no crees que hay un punto de inflexión en los 80? Ahora el Pentágono se ha metido en Hollywood. Sí, lo que pasa es que como el cine bélico ha perdido su papel central que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la construcción de la guerra de Irak. Pero Pedro, no ha dado hasta guerras. Le dan a la Bigelow los Oscars, que son películas protofascistas. Bigelow es que no sabe muy bien lo que hace. Esto, políticamente digo, ¿eh? Hay directores, esto últimamente lo vengo observando con cierta preocupación. Hay directores que no saben muy bien qué sesgo político le están dando a lo que cuentan. Creo que Catherine Bigelow es un caso, porque tiene dos pelis absolutamente reaccionarias o preocupantemente conservadoras a mi modo de ver, como son Zero Dark Thirty y En Tierra Hostil, y sin embargo tiene una película como Detroit, que es justamente lo contrario. Lo contrario, sí. Pero el cine, en general, desde la guerra de Vietnam para acá, el discurso general de las películas bélicas es más bien crítico, con algunas excepciones que son, pues, ¿En qué derivó El acorralado?, que era una peli muy crítica con el desclasamiento de los veteranos de Vietnam y que terminó convertida en la era Reagan en una especie de caricatura fascistoide pasada de rosca, pero en general el cine bélico en la primera guerra de Irak alumbró cosas como Tres Reyes, que era una sátira sobre unos buscavidas que querían robar el oro en Irak, los distintos relatos que se han hecho sobre lo que pasa en Irak, Green Zone, por ejemplo, sobre las relaciones de Halliburton con el ejército, con los servicios de inteligencia. No es particularmente ahora el cine bélico norteamericano complaciente con el Pentágono, salvo cuando hacen, yo qué sé, hicieron una versión, parece loquísimo esto, del juego de los barcos, que se llamó Battleship, para la que contaron con la Marina norteamericana, y entonces eso era una especie de publireportaje de 2 horas, ¿no? Pero no es lo habitual. Vamos como si fuéramos en un comienzo de la película de Indiana Jones o los comienzos, no sé, de Misión Imposible. ¿No? Vamos ahí. Tengo la sensación leyéndote que vas a ser de los que van a celebrar con Vox el Día de las Víctimas del Marxismo, ¿no? Tengo la sensación de que el marxismo, es verdad, tiene algo de católico, ¿no? Y parece que en el marxismo, coño, si te lo estás pasando bien, algo falla, ¿no? Y tú ahí le sueltas un par de viajes al marxismo diciendo aguafiestas, pitufos gruñones. Creo que lo mejor... creo que lo mejor del marxismo es una... Y en esto me diferencio, yo creo, un poco de Vox, espero. Creo que tiene una mirada privilegiada sobre algunas cosas, una capacidad de diagnóstico brutal, ¿no? Pero no nos cuentes el marxismo. Tu crítica al efecto en el cine. Y a la vez tiene un problema de sobreinterpretación. De sobreinterpretación además paranoica, es decir, que funciona solo en un sentido. Y ahora mismo yo creo que desde hace unas cuantas décadas lo que es sentido común económico, que es la hegemonía neoliberal, en la crítica cultural ocurre con una especie de sentido común marxista, yo creo que por una lectura sesgada de la Escuela de Frankfurt, que hace que se aprecie las cosas en un solo sentido. Y cuento una anécdota en el libro que ilustra esto, con un amigo de Asturias que un día me vino a protestar porque la película Hormiga Z era una película anticomunista. En la película Hormiga Z, por explicarlo someramente, es una hormiga Woody Allen, digamos, que está todo el día en psicoterapia, porque no se integra en el hormiguero. Entonces él, la prueba de cargo para demostrarme que la película era anticomunista,
es que cuando tienen que bailar todos juntos en el bar de las hormigas, como con un desfile coreano, digamos, bailan Guantanamera. Entonces yo me quedé petrificado cuando me dijo esto, dije, a ver si va a ser verdad. Y entonces al día siguiente le dije que yo estaba dispuesto a admitirlo, que podía haber elementos anticastristas, digamos, o con